Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Abrimos nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 11. Seguimos con la exposición de las parábolas de Jesús. Estamos en aquellas que nos dicen cómo se caracteriza o cómo se debe caracterizar la vida de un súbdito del reino de los cielos. Lucas capítulo 5, versículo 11, 5 al 13. Lucas 11, 5 al 13. Lucas capítulo 11, versículos 5 al 13, tenemos la que se ha denominado la parábola del amigo persistente. Parábola del amigo persistente. Lucas 11, del 5 al 13. No pierdan el pasaje, siempre ténganlo ahí durante la exposición de la predicación para que estemos consultando el mismo. Leo para ustedes y ustedes siguen ahí la lectura. Les dijo también: ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Yo os digo: pedid y se os abrirá, y se os dará, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué de padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esa es la exposición de la palabra del día de hoy. Es el pasaje que estaremos exponiendo el día de hoy. Para poder entender esta parábola, que tiene sus bemoles, ¿verdad? Tiene sus puntos difíciles de entender, necesitamos, como casi, ¿verdad?, en todos los pasajes bíblicos, necesitamos entender el contexto en el cual está dicho este pasaje, en el cual se dio esta parábola. Y el contexto está en el versículo 1 del capítulo 5, del capítulo 11, perdón. En el versículo 1 del capítulo 11. ¿Qué es lo que está pasando en ese capítulo? Vean lo que dice el versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Estaba orando. Estaba en un lugar, le dice, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces el contexto es ese. Los discípulos ven que Jesús ora, ¿verdad? Lo ven, como vamos a ver ahora, que lo han visto en muchas ocasiones orando. Por ejemplo, solo ahí en Lucas, para que ustedes tengan una idea, se nos narra que él ora en el bautismo, ¿verdad? Durante el bautismo él va a orar. Eso está en el capítulo 3, no tenemos tiempo de verlos. Se nos dice que él se apartaba de las multitudes para orar, ¿verdad? Eso no está en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Eso sí se los voy a leer para que vean qué pasaba. Dice: pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Vean qué interesante, Jesús podía tener multitudes. La gente podría decir: mire, aproveche ahora que está la gente, ¿verdad? Sígales predicando, o siga ahí la sanación, porque eso va a provocar que venga más gente. Pero llegaba un punto en que él decía: ya es hora de orar. O sea, ya tenemos que parar aquí, hasta luego, todos vayan para sus casas, y él se apartaba a orar, para que vean el lugar de importancia que le daba el Señor a la oración. También antes de elegir a los 12 apóstoles, recuerden que él estuvo orando antes de que se diera esa elección. Eso está en el capítulo 6. Después de alimentar a los 5,000, también se retira a orar. En el monte de la transfiguración estaba orando también. Y cuando los 70 regresan del viaje misionero, el Señor está en oración. Todos esos los vemos en el Evangelio según San Lucas. Pero entonces viene este discípulo y le dice: enséñanos a orar.
Los discípulos de Jesús no tenían duda de que Jesús estaba comprometido con la oración. Al notar su compromiso con la oración, surge la petición de que los enseñara a orar. O sea, ellos tienen que ver de que ellos no están orando en esa cantidad, de que ellos no están haciendo lo mismo que hace Jesús, ni tienen ese ánimo para estar orando de esa forma. Entonces, sinceramente le dice, Señor, yo quiero aprender a orar así. Enséñeme a orar así. ¿Cómo hago para orar de esa forma? ¿Por qué? Porque los discípulos aprenden de sus maestros. Esa es la regla. O sea, un discípulo, un seguidor de un maestro va a aprender de lo que ve a su maestro haciendo. Porque nosotros, ¿verdad?, aprendemos del ejemplo. Y aquí un paréntesis, de una vez les digo, y por eso quería hacer el llamado a los papás, sus hijos van a aprender del ejemplo que ustedes le dan. O sea, eso es indefectible. Entonces, ellos van a por lo menos tener una idea de qué significa seguir a Jesús viendo lo que ustedes hacen. O sea, viendo la forma en que ustedes se comportan, en que ustedes leen la Biblia en la casa, en la forma en que se hablan en la casa, en la forma que con gozo vienen a servir al Señor aquí presencialmente, ellos van a aprender eso. O sea, eso no les surge naturalmente. Ellos van a aprenderlo del ejemplo. Entonces, Jesús va a enseñarles cómo, con el ejemplo que Él está dando, pero también les va a dar unas guías específicas en este capítulo. La única petición de enseñanza, vean qué interesante, la única petición de enseñanza que se registra de los discípulos, o sea, de que los discípulos le digan, enséñeme algo, lo único que se registra en la Biblia de eso es este pasaje con respecto a la oración. O sea, los discípulos no le pidieron, enséñeme a predicar, enséñeme a sanar enfermos, o enséñeme a caminar sobre el agua. Bueno, Pedro sí le dijo, que venga aquí, pero no fue que le dijo que le enseñara. Entonces la única petición de enseñanza es esta, que le dice que los enseñe a orar. No que las demás, ¿verdad?, sean menos importantes, el predicar, el evangelizar, el adorar, el estudiar la palabra de Dios, pero ellos le piden que les enseñe a orar. Entonces es una cosa curiosa para tener ahí presente. No nos va a dar tiempo, ¿verdad?, de ver la oración que el Señor les da, ¿verdad?, como un modelo de cómo se debería orar, que es lo que sigue, es el Padre Nuestro que está ahí. Si ustedes lo ven, a partir del 2 va a introducirse lo que es el Padre Nuestro. Pero sí es muy importante entender, bueno, para los que quieran ahondar en eso, nuestro hermano Arles dio una exposición del Padre Nuestro hace un tiempo, mi hermano. Ahí está en videos, los que tengan más interés pueden decirle al hermano que los ayude a localizarlo para que puedan ver la exposición del Padre Nuestro. Fue de muchísima bendición, eso fue en la Iglesia de los Lagos, y van a poder ver aspecto por aspecto de la oración del Padre Nuestro. Pero uno de los aspectos clave del Padre Nuestro que sí quiero destacar es la primera oración. Vean cómo empieza el versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid. ¿Y qué es lo que él dice? Padre, ¿verdad? Padre nuestro, dice que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cómo llaman estas personas a las que el Señor está enseñando a orar? ¿Cómo deben dirigirse al Señor? Como Padre. ¿Qué tiene el Padre? Hijos. Entonces, ¿quiénes son los que pueden orar esta oración? ¿O quiénes son los que pueden dirigirse al Padre así? Los hijos de Dios. Esta oración no es para todos. Esta oración no la puede orar, o esta forma de orar no la puede hacer una persona que no ha sido salvado por el Señor y que no ha sido adoptado por el Señor para convertirse en uno de sus hijos. La oración es para los hijos de Dios. ¿Okay? Es algo que vamos a estar aprendiendo. Lo llaman Padre. Aunque cualquiera puede repetir de memoria esta oración, ¿verdad?, que se repite todos los días, ¿verdad?, por montones de personas, como si fuera un mantra, ¿verdad?, o como si fuera unas palabras mágicas. Esas palabras solo pueden ser dichas por un hijo de Dios. Jesús tenía la intención de que la oración fuera una guía para aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios únicamente por la gracia a través de la fe en Jesucristo. Todo lo que estamos viendo en Escuela Dominical. Hay un autor que se llama Philip Ryken que él resume el Padre Nuestro, solo para hacer una pinceladita, el Padre Nuestro, porque no podemos verlo, de verdad. Les voy a leer este resumen. Dice: es sobre la base del amor de Dios por nosotros como nuestro Padre que acudimos a Él en oración. La palabra inicial del Padre Nuestro gobierna todo lo que sigue.
Cuando oramos para que el nombre de Dios sea santificado, buscamos el honor de nuestro Padre. Cuando oramos para que venga su reino, estamos orando que el establecimiento de la autoridad de nuestro por el establecimiento de la autoridad de nuestro Padre. Cuando oramos por nuestro pan de cada día, le estamos pidiendo a nuestro Padre que supla nuestras necesidades. Cuando oramos pidiendo perdón, le estamos pidiendo a nuestro Padre que nos muestre misericordia. Y cuando oramos contra la tentación, le pedimos a nuestro Padre que nos mantenga a salvo. Al presentar cada una de estas peticiones ante el trono de la gracia, oramos a Dios como nuestro Padre amoroso. Eso es un resumen de lo que sería el Padre Nuestro. Pero entonces, en esa respuesta que el Señor está dando a los discípulos que le han dicho, enséñanos a orar, el Señor les da esta oración, pero inmediatamente les da una parábola. ¿Qué es lo que está pasando aquí en el pasaje que estamos estudiando hoy? Les está enseñando a orar, les dice, ustedes tienen que orar así, y les da una parábola. Entonces leemos nuevamente los versículos 5 al 8. Vean que en el 4 dice, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Les dijo también, ven, o sea que es continuado del Padre Nuestro, les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo qué ponerle delante? Y aquel respondiendo desde adentro le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa es la parábola. Esa es la parábola. Habiendo dado a los discípulos un modelo de oración, Jesús continuó y luego les contó esta parábola, la cual solo se registra en el Evangelio de Lucas. Esta parábola solo está en el Evangelio de Lucas. Uno de los principios más importantes que Dios ordenó a su pueblo fue la hospitalidad. Si hay algo que ustedes ven en el Antiguo Testamento y todo, es que el Señor constantemente estaba pidiendo que su pueblo fuera hospedador, fuera hospitalario, ¿verdad? Que si venía un viajero cansado o un extranjero, se le recibiera en casa, ¿verdad? Como parte de la familia, que se le diera, ¿verdad? Todo lo que necesitaba. Había que cuidar a los extranjeros e incluso a los extraños que se encontraban entre nosotros, no solo a los amigos. En este caso, Jesús habló de un hombre que recibió la visita inesperada de uno de sus amigos y, como fue inesperado, él no estaba preparado. O sea, aquí, sobre todo a las mujeres les va a resultar muy fácil identificarse con la persona, ¿verdad? Porque yo creo que si hay alguien a que le cuesta, ¿verdad?, digerir, es a nuestras esposas o a las damas que le llegue alguien sin haber avisado que llegaba, ¿verdad? ¿Sabe? Porque querían tener todo bien limpiecito, porque tenían que tener todo bien preparado, ¿verdad? La comida lista. O sea, es terrible cuando llega alguien de forma inesperada. Ahora imagínense a alguien llegando a medianoche. Llegando a medianoche, ¿qué es lo que nos dice esta parábola? Es útil tener presentes estos aspectos culturales de ese tiempo y tratar de imaginar la escena, la cual nos muestra un hombre que no tenía pan, ya que probablemente él y su familia se habían comido el último pedazo durante la cena. Pero luego recibe un viajero que llega a medianoche. A menos que un vecino estuviera dispuesto a prestarle algo de pan, no habría alimentos para atender al viajero nocturno, el cual, como digo, llegó a medianoche, tal vez para evitar el calor del día. Ese viajero debe haber llegado cansado y hambriento y le pidió a su amigo que lo hospedara. Debido a que llegó a una hora tan incómoda, él puso a su hospedador en un problema, ya que debía escoger entre 2 opciones. O sea, imagínense a alguien que ha llegado a medianoche. O sea, usted sin comida, está de verdad, ya probablemente también su familia debe estar durmiendo. Pero llegan, usted no tiene que ofrecerle, no había forma de mandarle un mensajito o algo de que voy a llegar. ¿Por qué? Porque en esa época no estaban los medios de comunicación. Entonces, este hombre que llega a medianoche, que es amigo de él, alguien decía muy interesante, aquí esta es una parábola del amigo que tiene un amigo que tiene un amigo, ¿verdad? O sea, es el amigo que viene viajero, que tiene un amigo en el cual se va a hospedar, y este amigo tiene un amigo al cual le va a ir a pedir comida. Entonces, este que viene de viaje pone al dueño de la casa en un problema. ¿Por qué lo pone en un problema? Uno, él podría decirle, mire, no puedo hospedarlo. No puedo hospedarlo porque no tengo que darle comer.
Ya, las condiciones que tengo ahorita no me dan para poder recibirlo en este momento. O también en el dilema de acudir a un vecino para pedir alimentos. Pero vean la hora de la que estamos hablando, es la medianoche. O sea, entonces imagínense lo que es ir a tocarle la puerta a su vecino para que le dé algo de comer. Si él se negaba a alimentar a su amigo viajero, quebrantaba la norma de hospitalidad. O sea, iba a ser un mal hospedador. No estaba actuando bien conforme a la palabra de Dios de recibir al viajero cansado. Y traería vergüenza a sí mismo y sobre la aldea también. Y si él acudía a su vecino y lo despertaba, iba a provocar su disgusto. Probablemente eso provocó ansias en todos los oyentes, ¿verdad? Todos los que están ahí esperando a ver qué decide el dueño de la casa. Ahora quieren saber cómo termina la historia. Las casas en Israel, pongan atención a esto porque esto es importante, especialmente en las áreas rurales, eran casitas pequeñas. Tenían una habitación que era usada como sala, comedor y dormitorio. Ahí era todo, ¿verdad? Sala, comedor, dormitorio, en esa casita pequeñita. Tenían una puerta, la cual permanecía abierta durante el día, pero en la tarde el jefe del hogar cerraba la puerta y cruzaba un poste de madera a través de aros, ¿verdad? Argollas, digamos, que estaban puestos en la puerta y en la pared. Entonces, esta puerta, ¿verdad?, estaba abierta en las mañanas. O sea, no es como nosotros, ¿verdad?, que nada más le damos vuelta así y abrimos, sino que había que quitarla, ¿verdad? Correrla ahí a un lado, bueno, sacar los postes que cruzan las argollas que están en la pared y en la puerta, y entonces en la noche otra vez el ritual, pero de vuelta, ¿verdad? Jalar la puerta, volverla a colocar, coger los postes, pasarlos en las argollas, ¿verdad? Unos arriba y otros abajo. Y me imagino que esas argollitas, los postes no eran así como livianitos porque tenían que soportar si alguien trataba de entrar a la fuerza. Y la puerta también no debe haber sido como muy facilito de estarla corriendo. Entonces, diríamos en resumen que daba mucha pereza, ¿verdad? Estar haciendo ese proceso. Por eso la dejaban abierta durante todo el día, porque no podían estarla abriendo y cerrando. Eso era un proceso nada más, de la mañana quitarla, en la noche ponerla. Entonces eso se recoge así en escritos, en libros muy valiosos que tenemos que nos registran las costumbres, los usos y costumbres de esa época. Entonces eso pasaba con la puerta. En la tarde el jefe del hogar cerraba la puerta y cruzaba un poste de madera a través de aros que estaban puestos en la puerta y en la pared para evitar que entraran ladrones o personas peligrosas. Sería mucho más engorroso que el proceso, como les digo, que de nosotros, ¿verdad?, que todas las noches agarramos y le pasamos la llave, y los que tienen que hacer un paso adicional le ponen la cadenita a la puerta. Pero eso es todo lo que hacemos. Así no era antes. Las camas eran esteras que se extendían y sobre las cuales toda la familia dormía en fila. Entonces vaya imaginándose todos ahí en filita dormidos, ¿verdad?, acostaditos sobre la estera. Dormía en fila. En esas circunstancias era bastante difícil levantarse en la oscuridad. También recordemos que no hay bombillos, ¿verdad? O sea, se apagó la candelita a esa hora y ya aquello quedaba oscuro. O sea, yo no sé a cuántos de aquí les ha tocado la oportunidad de ir a una casa que no tenga ¿verdad?, luz eléctrica, ¿verdad? Entonces ya cuando usted apagó aquello, usted de verdad no ve nada, ¿verdad? Es terrible. Y entonces, imagínense el cuadro de que alguien le toque la puerta a la medianoche, cuando ya la puerta está puesta ahí, que ya están todos en filita ahí acostados, ¿verdad? Las mamás que les costó dormir a los chiquitos, ¿verdad?, para que estén ahí todos acostaditos. Por eso les digo, mamás que, ¿verdad?, que tienen ese problema de que los niños, ¿verdad?, no se duermen y ya están todos ahí dormidos, todos acostaditos, y llega alguien y empieza a tocar la puerta a medianoche, ¿verdad? Entonces ese es el escenario de esta parábola. Por supuesto que él estaba consciente del problema que causaría su solicitud, sin embargo la hizo sabiendo que era la única manera de conseguir pan para alimentar a su amigo que había llegado cansado y hambriento. Entonces, ¿qué tenemos? Él decide respetar las reglas de hospitalidad. Toma la opción 2, voy a ir a molestar a mi vecino. Voy a ir a pedirle pan a mi vecino. Proporcionarle pan a un vecino cuya provisión se había agotado era una costumbre en Israel. O sea, si David llegaba y me pedía pan en la mañana, mira, es que se me acabó el pan, y era muy normal que yo le prestara pan y después me lo devolvía, ¿verdad? O sea, era parte de la convivencia del lugar, ¿verdad? Yo creo que también en nuestro país también hace muchos años era así, ¿verdad? Ya después la gente dejó de pedir prestado y lo agarran y se
se lo llevan, pero antes los vecinos se prestaban las cosas, ¿verdad? Era distinto. En la mañana, cuando el pan fresco era horneado, la cantidad prestada se devolvía. Así que lo que preocupaba al vecino no era la cantidad que le tenían que prestar, sino que era un asunto de a qué hora la estaba pidiendo. O sea, él estaba pidiéndolo a la medianoche. Era el que estaba llegando a hacerle la solicitud al vecino. La reacción del vecino fue totalmente humana. O sea, pónganse usted en los pies de ese vecino. ¿El vecino qué le responde? Vean lo que dice el versículo, leamos nuevamente desde el 5. Les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante? Y aquel, y oigan la respuesta, respondiendo desde adentro le dijo, no me molestes. O sea, la reacción inicial del tercer amigo, digamos, al que le piden los panes, es no me molestes. La puerta ya está cerrada, ven. Es que si no entendemos eso de la puerta, o sea, si yo dijera, es que la puerta ya está cerrada, ábrala. No, es que ábrala significa, tengo que quitar los postes, ¿verdad? Tengo que quitar la puerta, volverla a hacer así. Entonces, dice, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. También entendemos que ahí estaban dormiditos, o sea, los voy a tener que despertar porque si yo me muevo de esta fila, se van a dar cuenta todo el resto de que me estoy levantando. Están conmigo en cama, no puedo levantarme y dártelos. La reacción del vecino, como les digo, fue totalmente humana, de alguien a quien se le había interrumpido su sueño. Él dijo, no me molestes, ¿verdad? Entonces, nuevamente le pido a las mamás, ¿verdad? Imagínense usted lo que le costó dormir su chiquito, ¿verdad? Y que ya usted está deseando que no se caiga ni un alfiler en la casa, ¿verdad? Para que no se los despierten. Y alguien hizo una bulla, y se oye el chiquito llorando allá, ¿verdad? Que entonces dice, ya está, empieza de nuevo todo el proceso. Él expresó indisposición, no incapacidad. O sea, él no es que no podía darle los panes, es que no quería darle los panes a esa hora. O sea, no estaba dispuesto a darle los panes a esa hora. Él tendría que levantarse, despertar a sus hijos al prender una lámpara, encontrar el pan, abrir la puerta, removiendo el poste y todo eso. O sea, todo eso tenía que hacer para darle los panes a su amigo. Lo más fácil hubiera sido que el hospedador se hubiera ido. Entonces voy a dejarlo ahí que toque y ya, que se vaya, porque no voy a levantarme a darle los panes. Pero él no podía regresar a casa con las manos vacías, donde su amigo lo estaba esperando. Él permaneció pidiendo el pan hasta que su amigo se levantó. O sea, él no se fue con ese primero de que le dijo, no moleste. Ahí siguió, vea, yo necesito los 3 panes, por favor, ábrame. Ahí siguió tocando. ¿Cómo sabemos eso? Porque nos dice el pasaje, versículo 8, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Él permaneció pidiendo el pan hasta que su amigo se levantó, encendió la lámpara, removió el poste de madera, abrió la puerta y le dio el pan. Y ojo esto, además le da lo que se come con el pan. ¿Qué pasaba con el pan? El pan no era que se comía solo, sino que lo untaban de algún aceite, algunas hierbas, algo que pudieran, ¿verdad? Como uno, cuando le dan el pedacito de pan, de ahí uno le quiere pasar o que sea mantequilla, ¿verdad? Para que sea más, ¿verdad? Entonces, algo le untaban al pan para que fuera más bajable, ¿verdad? Porque vean lo que dice el versículo. Os digo que aunque no se levanta, dice el 8, a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Dice el versículo, todo lo que necesite. Su vecino no hizo esto por amistad, sino por la persistencia del que le pedía, como Jesús claramente lo dijo, os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Claramente el hombre no se detuvo después de inicialmente ser rechazado. ¿Por qué? Porque él no se fue. O sea, vean que la respuesta inicial del hombre es no me moleste. No dice aquí que es, no, mira, recapacito, dice, no, pobrecillo, voy a bajar y voy a salir y le voy a dar, no. La respuesta inicial del hombre fue, no me moleste, no puedo dárselos, mis niños ya están conmigo en la cama y la puerta ya está cerrada. Pero vemos que él obtiene después lo que está pidiendo. Él siguió pidiendo aquello que estaba tocando ahí a la puerta de su vecino. Él persistió
Y aquí quiero que pongan mucha atención porque está la clave de la parábola. Esta es la parte que se diferencia de la parábola que vimos la semana pasada, que fue la viuda y el juez injusto, que era una viuda que constantemente iba, ¿verdad?, a pedir justicia al juez injusto. En esta parábola se usa un término que solo aquí aparece en Lucas. La palabra griega para importunidad, que dice ahí en el versículo 8, dice: os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad, se levantará y le dará todo lo que necesite. Esa palabra importunidad, en el griego es anaideia, así se escribe, se usa solo aquí en la Biblia y significa insolencia, significa audacia, significa descaro y significa desvergüenza. Vean qué interesante, desvergüenza. Es no tener vergüenza a algo. Y esa es la enseñanza de la parábola, lo que el Señor les quiere enseñar. Vean que a este hombre no le dio vergüenza. O sea, él sabía que se iba a enojar el amigo, sin embargo, toma la decisión de ir a pedirle los panes a medianoche. O sea, era lógico que se iba a enojar. Ya los chiquitos estaban dormidos, ya todo, pero perdió eso. ¿Qué pasa con esa vergüenza que sentimos? Vean, inclusive aquí en la iglesia ya nos ha pasado, pero pasaba mucho en Lagos. Veía uno a alguien que estaba pasando una necesidad y le decía a uno, cuando yo era diácono, ya siendo pastor también, le decía a uno: pero mire, ¿pero por qué no dijo? Porque, no, es que a mí me da mucha vergüenza estar molestando. A mí me da mucha pena yo estar, ¿verdad? Yo trato de no molestar a la gente. Y ahí sufriendo la pena, ¿verdad? Y no venían a la iglesia porque no tenían plata, o no estaban comiendo porque no tenían comida, o tenían un problema en la familia y no lo estaban resolviendo porque no querían causar un daño. No querían, les daba vergüenza. Entonces eso es prácticamente lo que el Señor está diciendo con respecto al Señor, ¿verdad? O sea, usted llega y no ora o no pone algo porque usted dice: no, ¿cómo Dios va a estar? ¿Verdad? Estoy hablando al Padre Celestial, ¿verdad?, al Creador del universo, al que sostiene todo con el poder de su sabiduría, de su fuerza. ¿Cómo voy a estarle pidiendo esto? ¿Cómo voy a pedirle? Mejor trato de resolverlo yo. Y eso es lo peor que podemos hacer. Vean que aplica con la iglesia. O sea, usted no puede tener vergüenza de hablar con sus hermanos, no puede tener vergüenza de plantearle una necesidad. ¿Cómo usted va a preferir que esté terrible el ambiente familiar ahí, que estén con un problema y usted no decir? Porque usted no quiere, yo no quiero molestar a la gente, es que a mí me da tanta vergüenza de molestar a la gente. Y esta palabra, eso es lo que significa, que este hombre no tuvo esa vergüenza, que este hombre pidió. Pero la parábola lo que nos quiere llevar es a lo siguiente. La idea es que el hombre tuvo una falta de vergüenza, una osadía al acudir a su vecino y presionarlo hasta conseguir el pan para alimentar al huésped viajero. Este hombre que estaba pidiendo el pan no tenía vergüenza de molestar a un amigo de semejante forma. Uno podía pensar que él estaba estirando demasiado la amistad. Es que le está jalando, ¿verdad?, mucho para ¿verdad? ¿Cómo va a venir a pedir hasta ahora? Y sin embargo, él tuvo éxito a causa de su desvergüenza, a causa de esa falta de vergüenza. Esta ilustración es un fuerte llamado para que nada nos impida orar. Para que nada nos impida orar. Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar tal y como se lo pidieron. Esto es parte de la enseñanza. Él les dice: ustedes van a orar así. Les da el Padre Nuestro y les pone esta parábola como parte de la enseñanza de cómo deben orar. Los está animando a acudir a Dios con una descarada valentía. Con una descarada valentía. A diferencia del vecino que entregó el pan, Dios no se molesta en escuchar nuestra oración. O sea, no es que Dios va a decir: ¿verdad?, y tener la actitud, no me moleste. No. Aquí la parábola lo que está diciendo es: miren, si este hombre entregó el pan así, ¿cuánto más el Padre? Esa es la idea. ¿Cuánto más? Y ahorita lo vamos a ver en los versículos que siguen. Hay un comentarista, Leon Morris, él dice lo siguiente: no debemos jugar a la oración, sino que debemos mostrar perseverancia si no recibimos una respuesta de inmediato. Vean que el hombre no recibe respuesta del pan. La primera respuesta es: no moleste, ¿ah? Y el hombre sigue perseverando en la oración y recibe los panes. No es que Dios no esté dispuesto,
y deba ser presionado para que responda. Eso no es lo que está ocurriendo, ni lo que quiere el Señor que aprendamos. Todo el contexto deja claro que está dispuesto a dar, pero si no queremos lo que pedimos lo suficiente como para ser persistentes, no lo queremos mucho. O sea, si usted no puede persistir en la oración por algo, entonces usted no quiere suficiente eso que está pidiendo. Ustedes recuerdan el ciego, ¿verdad? Que gritaba y le decía, ten piedad de mí, hijo de David. Le decían que se callara y más duro gritaba, Señor, ten piedad de mí, hijo de David. O sea, si usted quiere algo, si usted está rogando a Dios por algo, ore. Ore es lo que está diciendo la parábola. Ore, ore y pierda la vergüenza de seguir orando por eso. Jesús está enseñando a los discípulos la certeza de que Dios va a responder la oración. Vea lo que dicen los versículos 9 al 10. Leamos desde el 8. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesita. Y dice los versículos 9 y 10. Y yo os digo, aquí viene la enseñanza del Señor Jesús, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Pidan, es lo que dice el Señor. Pidan y van a recibir. Busquen y van a hallar. Llamen y se les va a abrir la puerta. Es difícil seguir orando una y otra vez por algo que Dios parece no estar contestando, ¿verdad? Entonces usted ha orado por algo y Dios no le contesta aquello en aquel momento y usted siente difícil seguir orando por lo mismo. El domingo pasado les expuse una cita de Ryle, ¿verdad? J.C. Ryle, que él decía que es mucho más fácil comenzar un hábito de oración que mantenerlo. Es más fácil comenzar. El cristianismo está lleno de primeras piedras, ¿verdad? Entonces vamos a poner la primera piedra de tal cosa y la gente va todo contento que va a comenzar aquello. Entonces voy a comenzar a orar tal y ya después seguir el hábito es lo que es difícil. Entonces, muchas personas empiezan el hábito de orar durante un corto tiempo, ya sea después de una misericordia que el Señor ha tenido con ellos o alguna aflicción especial que estén pasando, ¿verdad? Le hicieron, como les dije, un examen y aparece ahí una manchita ahí, entonces ya empiezan a orar. Y luego poco a poco se enfrían y finalmente lo dejan todo de lado. Tenemos que mortificar ese pecado, lo que decía nuestro hermano Arles ahora en la clase de escuela dominical. ¿Qué es mortificar ese pecado? Es como que usted deje un animalillo ahí sin echarle comida. Se va a poner flaco hasta que se murió. Entonces, ese pecado es no alimentarlo. Tenemos que mortificar el pecado de la falta de oración, de la falta de uso de ese medio de gracia. Tomemos la determinación por la gracia de Dios de que por pobres y débiles que parezcan nuestras oraciones, siempre sigamos orando. A veces, ¿verdad? Uno dice, ¿qué oración más chiquitilla oré? Yo quería seguir y no me salía nada. Pero por más pobres que se vean esas oraciones, seguir persistentemente orando. Para animarnos a seguir orando, Jesús pronunció algunas de las palabras más alentadoras de toda la Biblia sobre la oración. Y esa oración que no tiene vergüenza de orar, que no tiene contemplación. Yo le voy a ir a pedir a mi Señor esto. No es que le va a pedir un carro al tío, no, eso es lo que Santiago dice, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para vuestros propios deleites. Ya él ha dicho cómo tenemos que orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todo eso está incluido en la oración. Las palabras alentadoras, ¿cuáles son? El que pide y recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Él repitió estas palabras en el renglón siguiente todavía para que tengamos la certeza de que Dios contestará la oración. Él nos anima aquí diciendo, pedid, pidan, es lo que está diciendo el Señor. Santiago 4:2 que dice, no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Usted no tiene lo que desea porque usted no pide. ¿Ha estado usted orando por la conversión de algún miembro de la familia? Fielmente, así, fervientemente, diciendo, yo, Padre bendito, permite que fulanito reciba, de verdad, la luz del Evangelio. Dame la oportunidad de hablarle o que venga a la iglesia, Padre, y orar. Estaba leyendo
un comentario de Müller, de Josh Müller, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El que tenía los orfanatos. Un hombre de fe dice que hay veces no tenían qué comer y él oraba y decía, Señor, ya no tenemos qué comer, ayúdanos, ¿verdad? Tenían que darle a los niños y todo, y ya sin que gestionara nada ni nada, ya gente llegaba y traía alimentos al orfanatorio. Está contando ahí la historia de algunos amigos que él tenía y él oraba por la salvación de ellos constantemente. Creo que eran como 5 y de los 5, 2 se convirtieron así pronto y 3 seguían sin convertir. 2 se fueron convirtiendo más allá y el último casi que en el lecho de muerte, y al final vio la oración contestada en diferentes años de su vida. Pero seguía orando y seguía orando por la conversión de sus amigos. La palabra del Señor nos anima a presentar nuestras peticiones ante Dios. Ustedes no tienen porque no piden, es lo que dice Santiago 4:2. Si bien se nos anima a presentar nuestras peticiones ante Dios, al mismo tiempo la Biblia dice que nuestro Padre ya sabe de qué tenemos necesidad, ¿verdad? Entonces uno entra como en una duda, dice, ¿qué hago? El Señor me dice que le pida, pero dice Mateo 6:8 que nuestro Padre sabe de qué cosas tenemos necesidad antes de que nosotros le pidamos. Eso dice Mateo 6:8, que ya Él sabe de qué tenemos necesidad antes de que le pidamos. El propósito de nuestra oración no es revisar una lista de cosas que necesitamos para informarle a Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo necesito? Él ya lo sabe. Él ya sabe de qué tenemos necesidad. Si Dios ya conoce nuestras necesidades y está dispuesto a darnos estas cosas, entonces debemos llegar a la conclusión de que el propósito de pedir no es para el beneficio de Dios. No es que le vamos a decirle, a contarle a Él que Él ya sabe. El orar es para el beneficio de nuestras almas. Eso nos va a dar cada día un sentimiento más de dependencia de Él. En nuestras oraciones abrimos nuestro corazón y le contamos al Padre nuestras preocupaciones. Él ya las conoce, pero quiere saber de nosotros. Quiere que nosotros se las contemos a Él. Él sabe que es bueno para nosotros que vengamos y le abramos nuestro corazón a Él. Finalmente, versículos 11 al 13, que es lo que nos falta de la parábola de hoy, Jesús va a enseñar a sus discípulos la bondad de Dios para responder la oración. Vean lo que dice los versículos 11 al 13. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Póngase usted a pensar en un miembro de su familia, ¿verdad?, que es bien mal hablado y todo, pero que tenga hijos. Esa persona que sabemos que no es creyente, ¿sería capaz de que si el hijo le pide pan, ¿verdad?, para morderlo así, que le dé una piedra y le dice, tenga, muérdalo? O que le pida un huevo y le va a dar un escorpión? O que le pida un pescado y le va a dar una serpiente. Y el Señor dice algo muy importante. Él dice, ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas. Y ese es un enfoque correcto de cómo somos. Nosotros antes de llegar a Cristo, ¿qué creemos? Que somos buenos. ¿Verdad? Yo soy bueno, el que es malo es el que anda matando allá afuera, pero yo soy bueno. Yo soy una persona buena que de vez en cuando hago cosas malas. Esa es la autoconcepción que tengo de mí mismo. Pero lo que el Señor está diciendo, no, usted es malo y de vez en cuando hace cosas buenas. Eso es lo que dice el Señor. Ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? Jesús terminó su enseñanza sobre la oración con una declaración que tiene que dejarnos meditando. El versículo 13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Notemos que Jesús no mencionó al Espíritu Santo en la oración, ¿verdad? En el Padre Nuestro no se menciona. También, ¿verdad?, tiene que llamarnos la atención que la oración parece tratar de necesidades materiales, ¿verdad? El pan nuestro de cada día, dándolo hoy. Sin embargo, el don más grande que Dios da es el Espíritu Santo. Ya vimos que la oración que el Señor enseñó a sus discípulos solo puede ser hecha ¿por quiénes? Por hijos de Dios. ¿Por qué? Porque dicen Padre, Padre nuestro que estás en los cielos.
También por la misma palabra del Señor entendemos y tenemos claro que cuando alguien es salvado por el Señor, el Espíritu Santo viene a la vida de esta persona, ¿verdad? Es sellado con el Espíritu Santo. ¿Qué dice Efesios 1, 13, 14? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Cuando una persona es salvada por el poder de Dios, ¿qué es lo que pasó? Escuchó el evangelio, oyó el evangelio. Y eso provocó que esta persona creyera en él, ¿verdad? Creyera en el Señor. Dice, entonces, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El creyente, una vez que ha sido salvado por el Señor, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué? Que es las arras, dice, o sea, es como la garantía, es la comprobación de que aquello que vamos a tener más adelante es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, y aquí viene la pregunta, ¿a qué se refiere el versículo 13 al decir que nuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Si ya nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esa es la parte que tenemos que tener claro qué es lo que está pasando acá. Para que tomemos nota, acá lo que está haciendo referencia a que los discípulos debían pedir el poder del Espíritu Santo para que los capacitara a vivir el tipo de discipulado que el Señor les venía enseñando desde los capítulos anteriores. O sea, lo que están diciendo es, les va a dar esa ayuda del Espíritu Santo. Ya ellos se estaban dando cuenta de que no podían cumplir los mandatos del Señor con sus propias fuerzas. Vea, trate usted de aquí usted sale motivado y dice, mire, sí es cierto, yo oro muy poquito, voy a empezar a orar más. Pero usted trata de hacer eso en sus fuerzas, no lo va a lograr. O usted dice, voy a tratar de poner más atención en los cultos, no lo va a lograr. O voy a tratar de ser una mejor persona y no enojarme cuando ando en carretera, no lo va a lograr si usted lo trata de hacer en sus propias fuerzas. Tiene que pedir la ayuda y la guía del Espíritu Santo. Tiene que pedir esa fuerza del Consolador que dejó el Señor. ¿Para qué? Para que nos guíe a toda verdad. Cuando es expuesta la palabra del Señor, necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para entender lo que está siendo expuesto. A eso es lo que se refiere el versículo. Como les digo, ya los discípulos estaban entendiendo que por sus fuerzas no iban a lograr salir adelante con lo que implicaba ser un discípulo del Señor. Y necesitaban al Espíritu Santo, que es el que da poder y capacita al creyente para vivir la vida cristiana. Acá se está refiriendo a la obra del Espíritu Santo a favor nuestro. Acá no se trata de una oración pidiendo la persona del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ya hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, ya que Él mora en el creyente y nuestro cuerpo es su templo, tal y como nos dice la palabra del Señor, que dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces nos exhorta a presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Esto queda también reforzado por el pasaje paralelo de Mateo 7:11. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Ven, se refiere a buenas cosas, no se refiere a la persona del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos puede guiar a la verdad, el Espíritu Santo que nos va a capacitar para tal cosa, que nos va a dar sabiduría para esto o lo otro. ¿Cómo podemos aplicar esta parábola acá a la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela? ¿Cómo podemos aplicar lo que aprendemos aquí a esta congregación que el Señor nos da la bendición de tener ya un año de estar funcionando? Dice, por lo tanto, habiendo analizado la enseñanza de Jesús sobre la oración que ya vimos en Lucas 11, los hijos de Dios debemos orar con persistencia, valentía y sin ninguna vergüenza. Sin ninguna vergüenza. No hay nada que nos pueda limitar a acudir al Señor en oración. ¿Cómo vamos a poder decir, señores, que esto es muy simple, como para que yo lo pueda estar pidiendo? Esto no tiene sentido que yo acuda al Señor por esta petición. Entonces, quitarnos esa vergüenza. ¿Por qué sabemos que solo los hijos de Dios pueden hacer esta oración? Jesús enseñó que la búsqueda del reino de Dios
debe ser nuestra principal prioridad. Cuando Él dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas os serán añadidas. Y este versículo dice algo muy interesante, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Usted no empieza a buscar a Dios hasta que usted es creyente. Eso es una realidad. Usted no empieza a buscar a Dios hasta que usted es creyente. Una vez que esté convertido, ese no es el final de la búsqueda, sino apenas el comienzo de ella. Jonathan Edwards dijo que buscar a Dios es la actividad principal y central de la vida cristiana. ¿Por qué sabemos que es creyentes que está hablando aquí? Porque los no creyentes no buscan a Dios. No hay no creyentes que estén buscando a Dios. ¿Entienden eso? La misma palabra de Dios nos lo dice. Nos dice en Romanos 3, 10, 11, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La disposición natural de los seres humanos caídos e inconversos no es buscar a Dios. No hay ninguno de ellos que busque a Dios, y eso es lo que acabamos de leer en el pasaje de Romanos. La actividad natural del incrédulo no es buscar a Dios, sino huir de Dios. Entonces, por eso cuando el Señor Jesús en esta parábola dice, el que llama, se le abrirá. El que busca, va a encontrar. Entonces, ese no está hablando de un inconverso, está hablando de un creyente que está orando. Está hablando de un creyente que está buscando cada vez más el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas van a venir por añadidura. Como les digo, la actividad del incrédulo, la actividad normal es huir de Dios. Él va a querer estar lo más lejos de Dios posible. Es nuestra naturaleza, nuestra disposición natural. Por naturaleza fuimos fugitivos. Pensemos en Pablo. Yo siempre pongo este ejemplo. ¿Qué iba a hacer Pablo camino a Damasco? Él no estaba buscando a Dios. Él no iba en una jornada espiritual, ¿verdad? Así, mira, yo quiero encontrarme con el Señor, a ver qué tiene el Señor para mi vida. No, eso no es lo que Pablo iba a hacer. Pablo iba a perseguir cristianos. Él iba a dar muerte a cristianos. Él iba a provocar que cristianos blasfemaran del nombre del Señor. Entonces, él no estaba buscando a Cristo. Cristo lo encontró a él. Cristo le aparece en el camino y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. R.C. Sproul dice que una vez le preguntaron a Tomás de Aquino lo siguiente. Vean qué interesante la pregunta que le hacen a Tomás de Aquino. Doctor Aquino, ¿por qué parece que a nuestro alrededor encontramos personas que buscan a Dios? Y sin embargo la Biblia dice que nadie busca a Dios. O sea, toda la gente le dice, doctor Aquino, vea, qué raro, yo veo gente que yo creo que sí están buscando a Dios. Yo los veo que ahí están buscando a Dios, pero la Biblia dice que no hay ninguno que busque a Dios. ¿Cómo puede ser eso? Tomás de Aquino, en su particular sabiduría, responde a la pregunta de esta manera. Ves a tus amigos y vecinos buscando la felicidad. Están buscando sentido a sus vidas. Están buscando curación a sus aflicciones. Están buscando alivio a la parálisis de su culpa. Lo que ves es gente buscando aquellas cosas que sabes que solo Dios puede darlas. Entonces, te precipitas a la conclusión de que, puesto que están buscando los dones de Dios, deben estar buscando a Dios. Eso es lo que le dice a Tomás. El problema con la humanidad caída es que en nuestra naturaleza caída queremos los dones de Dios sin Dios. Queremos las cosas que Dios ofrece, pero no a Dios. Señor, dame plata. Señor, dame sanidad. Pero ahí, te quédese allá. Dame tal cosa, pero ya, no se meta más conmigo. El hombre impío no está buscando a Dios, está buscando los dones de Dios, está buscando los regalos de Dios, está buscando lo que se puede obtener de Dios, pero sin Dios. Jesús dijo a los que son creyentes que ahora sí pueden buscar a Dios, que van a encontrarlo. El que busca, va a encontrar. El que busca, halla. Jesús dijo esto en el contexto de la oración que estudiamos hoy. Busquémoslo con todo nuestro corazón y lo vamos a encontrar cada día más profundamente. Uno de los hombres que Dios usó grandemente en la época de la Reforma fue Martín Lutero. A veces tenemos la impresión de que lo único que hizo Lutero fue clavar la lista, ¿verdad?, de las protestas. Toda la gente dice, bueno, Lutero clavó y ya. Eso fue todo lo que hizo Lutero. Pero ¿qué va, mis hermanos? Lutero hizo un montón de cosas ayudado por el Señor.
Trabajó como un hombre motivado, predicando, dando conferencias, escribiendo a diario. La edición completa de sus artículos tiene miles de páginas, ¿verdad?, escritas por él. Trabajó incansablemente y, sin embargo, oigan esto, Lutero logró orar 1 o 2 horas todos los días. Un hombre tan cansado, un hombre tan lleno de ocupaciones y que fue tan influyente para la reforma y todo, y logró orar entre 1 y 2 horas todos los días. ¿Cuán humillado nos deja eso? Mis hermanos, muy poquitos de los que estaban acá creo que pueden decir con sana conciencia de que oran entre 1 o 2 horas por día. Lutero logró esto por la ayuda del Espíritu Santo. Dijo que él oraba porque tenía mucho que lograr. Yo oro porque tengo mucho que hacer. Yo oro porque tengo muchas cosas que lograr. Somos destinatarios de la gloriosa esperanza de que veremos a nuestro Señor, y en un mundo tan corrupto y necesitado, definitivamente necesitamos orar. Mis hermanos, todos queremos lo mejor para la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela. Oremos por la iglesia. Oremos que el Señor traiga más oficiales. Oremos que el Señor nos proteja del mal, que nos libre de la herejía. En vez de estar leyendo páginas de lo que ponen algunas personas que están con tiempo de sobra, mejor leamos la palabra del Señor. Mejor, ¿verdad? Oigamos las prédicas que se dieron entre semana para edificación de nuestra alma. Oremos más, oremos de forma sin ninguna vergüenza. La petición más simple que usted cree que pueda tener, póngala delante del Señor. Ay, pero es que ¿cómo yo voy a pedir por eso? ¿Cómo? ¿Qué vergüenza? No, ¿cómo qué vergüenza? Pídala al Señor. Usted no tiene por qué no pide, es lo que dice Santiago. Entonces comprometámonos a la oración y oremos sin ninguna vergüenza de importunarlo de forma persistente. El Señor no se cansa de escucharnos. Él quiere que el cristiano ore, Él quiere que el cristiano clame en oración. ¿Qué tanto le importa a usted eso por lo que está pidiendo? Demuéstrelo orando. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por la bendición tan grande que nos das de haber escuchado tu palabra. Ayúdanos, Señor, todos hemos pecado en eso. Padre, no oramos lo suficiente. No te importunamos, no te contamos nuestras más íntimas necesidades, Señor, nuestras más pequeñas necesidades. ¿Cómo podemos decir vergüenza que tenemos de contarte a ti, Señor, las cosas cuando ya tú lo conoces todo? Ayúdanos, guíanos, líbranos del mal. Y Padre bendito, manténnos unidos como iglesia. Que la gloria sea para ti, Señor, en todo, en el nombre de Jesús. Bendice ahora lo que viene, que es la celebración de la cena tuya. En el nombre de Jesús. Amén.